pueden ver en la diapositiva. Entonces, no necesariamente estamos hablándonos o enfocando de un beneficio con el tratamiento antihipertensivo, sino que vamos más allá del tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué hablar de una nueva clase terapéutica? Los bloqueadores específicos de renina han sido aprobados recientemente para su uso clínico, pero fíjense ustedes en la porción inferior de esta diapositiva. La eficacia de estos fármacos está fundamentada en la inhibición temprana del sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente del que se encuentra circulante. Pero además, aquellas vías de escape que se mencionaban por el doctor Bruno Escalante en relación a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tisular o emergente, juega un papel muy importante en el bloqueo de esta nueva clase terapéutica. Y así pues, establecer un punto fundamental y un proceso de reflexión que hoy nos debe de establecer las ventajas de este grupo sobre otros y que de alguna manera han hecho que por muchos años la angiotensina 2 y sus receptores fueran los únicos o fueran el target fundamental para el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Hoy podemos establecer el bloqueo a través de los bloqueadores específicos de renina al ofrecer un bloqueo mucho más temprano de esta cascada, y aquí lo hago de una forma más esquemática, mayor y específica, mediante la cual la inhibición de la renina en etapas tempranas, obviamente la inhibición de estos receptores, obviamente bloquea toda la cascada y ofrece un beneficio mayor, indiscutiblemente. Traer a reflexión que los procesos mediante los cuales tiene un efecto la angiotensina 2 se encuentran en el lado izquierdo dividido en dos porciones fundamentales. Una de ellas, el estrés oxidativo y su repercusión funcional, la disfunción endotelial. Ustedes pueden ver aquí en esta segunda columna las enzimas o bien los factores que se relacionan con la angiotensina, los resultados de la misma generando dos procesos fundamentales que son la remodelación alterada y procesos inflamatorios constantes, que nos deben de llevar a pensar entonces que el beneficio del bloqueo temprano de este mecanismo nos lleva entonces a beneficios en el control de la presión arterial e ir más allá. Estas 4 diapositivas que vienen nos sirven para mostrar a ustedes la secreción tradicional de la renina por 4 factores fundamentales o por 4 elementos. El primero de ellos se encuentra localizado en relación a la presión de la arteria aferente. El segundo de ellos relacionado por la estimulación del nervio simpático en el aparato yuxtaglomerular. 1, la presión aferente, y segundo, la estimulación simpática en el aparato yuxtaglomerular. La tercera de ellas en la concentración de sodio, y la número 4 como la retroalimentación negativa de la angiotensina. Hasta aquí es el mecanismo que todos conocemos, pero vienen ahora las situaciones de carácter novedoso, válgame la expresión, esto es que las estamos trayendo, pero que han sido descritas desde la década de los 80s, que estos mecanismos activan efectivamente la secreción tradicional de renina, pero yendo más allá, se han encontrado receptores en el tubo contorneado proximal y en los tubos colectores. Esto en forma natural, en forma normal, sin haber agresión, sin haber factores de riesgo cardiovascular, afectan favorablemente la circulación renal y no tienen ninguna afectación a nivel de la circulación en general. Aquí es donde precisamente les quiero mostrar que el bloqueo selectivo de la renina se da específicamente en el sitio de la activación, esto es tempranamente, y un segundo sitio de activación se encuentra en el riñón con el sustrato de angiotensina, que se describe como el sustrato de angiotensina producido a nivel hepático, que también se encuentra en el riñón y que puede ser activado. Pero además, el mensaje que les daba y que les confirmo en este momento es que la producción de renina y el RNA mensajero se encuentra además en túbulos proximales y colectores, y su repercusión en este nivel no es sistémica, preferentemente es local. El grave problema es cuando vienen otros factores de riesgo,
¿Cuáles pueden ser? Hipertensión arterial per se, obesidad, dislipidemia, factores que hacen que entonces la producción de la renina a nivel renal afecte la producción y ahora sí altere la sobreexpresión de la angiotensina 2, modificándose su respuesta e incrementándose cada vez más a nivel general, a nivel circulatorio. Ahí sí, entonces, afectaría mucho más esta situación. Pero pasando al vaso sanguíneo, pasando a otro órgano efector de la función de la renina tisular, los receptores de angiotensina 1 generalmente incrementan el tono vascular y participan en la regulación de la presión arterial en situaciones normales. Sin embargo, el sistema ECA tisular se ha identificado en la pared vascular y curiosamente en las porciones medias o en la vasa vasorum, en donde habitualmente no se describían este tipo de receptores, pero que el proceso de la expresión de los receptores de la renina y de prorrenina juegan un papel muy importante desde un punto de vista captando la renina circulante y sobreexpresando la renina en la pared vascular. Esto es, generando fenómenos de escape local que hoy los IECAs y los bloqueadores de receptores AT1 no han modificado favorablemente en la expresión de este tipo de alteraciones. Pero ahora si nos vamos al corazón, al igual que el riñón, son órganos efectores, órganos blancos que muy importantemente debemos de afectar. Y digo afectar porque se ha identificado la producción de angiotensina 2 a nivel local. Sabemos entonces, hoy perfectamente conocido, que los inhibidores de la ECA y bloqueadores de receptores AT1 no lo bloquean totalmente, de tal manera que en procesos como hipertensión arterial existe sobreexpresión de la angiotensina tisular, esto es local, y de la enzima convertidora de angiotensina. Probablemente, ¿recuerdan ustedes los esquemas tan interesantes que nos presentaba el doctor Escalante relacionados con que el bloqueador de los receptores de renina ocuparan ese receptor y no permitían mayor producción de renina y angiotensina 1, etcétera? Bueno, pues aquí se encuentra que probablemente el receptor de prorrenina y otras proteínas captadoras de renina son las responsables de la captación de ECA en el corazón, así iniciando la producción de angiotensina por una vía alterna o una vía de escape que no es la angiotensina circulante. Por demás interesante entonces que las células inflamatorias, como se mencionaba, post-infarto al miocardio o angina inestable, liberan renina en el corazón y que estos son mecanismos que afectan en una forma totalmente agresiva y deletérea al corazón, generando como respuesta hipertrofia de las porciones sanas y mucha mayor alteración de arritmias en el proceso de infarto o bien cardiopatía isquémica. ¿Por qué hablar ahora de un órgano como el cerebro que de alguna manera también se afecta con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pero quiero hacer un paréntesis aquí, porque si debemos a algún órgano el conocimiento de los escapes de las vías ECA, se lo debemos al cerebro. Primero, ¿por qué? Porque gracias a la función de la barrera hematoencefálica, la angiotensina 2 circulante no rebasa esta barrera y no alcanza las porciones cerebrales. De tal manera que aquí encontramos que posterior al que el concepto de angiotensina tisular realmente se acuñó posterior al descubrimiento de la angiotensina 2 cerebral. ¿Por qué? Porque este es el único órgano que la produce per se, solita, localmente. Y hay porciones como las circunvoluciones y áreas ventrales en donde se encuentra angiotensina 2 circulante o bien renina circulante, pero sus concentraciones son mínimas a las que se encuentran en el cerebro. Por tal motivo, la contribución del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el cerebro y los escapes los debemos principalmente al conocimiento y a los efectos de la enzima del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el cerebro. Si bien es cierto, esta diapositiva está muy cargada, tiene solamente un propósito. Primero, el demostrar que en el año 1898 fue